Bienvenidos y bienvenidas. Decía que estoy muy contenta, yo creo que me entendéis perfectamente, que estoy muy contenta de estar hoy aquí, de ver gente de todo el mundo, de ver, ¿no?, viejos compañeros, compañeras que nos hemos ido encontrando por ahí, que estáis aquí, que os habéis conectado. Bueno, os damos la bienvenida a este primer webinar que inicia, ¿no? Es el primero de una colaboración que iniciamos entre UNE, ¿no?, que es la Asociación de Normalización Española, y la ESAGED, la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por tanto, estáis aquí en una primicia. Desde la escuela, lo primero queremos agradecer a UNE, ¿no?, esta alianza que hemos establecido con un objetivo que yo creo que es muy necesario, ¿no?, que es el de dar a conocer las normas y los productos que se desarrollan desde los organismos de normalización de otra manera, ¿no? No leyendo un texto que se hace a veces muy pesado o que es difícil, ¿no?, de comprender, sino haciéndolo pues de una manera más dinámica, ¿no?, y más agradable. Para nosotros, para la escuela y para mí en particular, las normas ISO y las normas UNE son instrumentos clave en el trabajo del día a día de los profesionales de la archivística y la gestión de documentos. Y por este motivo, ¿no?, creemos y estamos convencidas de que esta tarea de darles difusión, de acercarlos, ¿no?, de un modo más ameno a cualquier profesional que tenga interés, para nosotras es fundamental para hacer crecer la calidad de nuestro trabajo, ¿no?, también, y de los resultados que damos, de las soluciones que proponemos. No sé si lo sabéis, pero el trabajo que se realiza dentro de los comités, de los subcomités, tanto de UNE como de ISO, se realiza de manera voluntaria, ¿no? Y por eso yo quería agradecer desde aquí, hoy que tengo, ¿no?, este altavoz, agradecer aquí la dedicación de todas aquellas personas que colaboran en el desarrollo de estándares, pero también de otros productos de normalización que quizá no conocemos tanto, ¿no?, como los white papers, informes técnicos, materiales explicativos que nos hacen comprender las normas mejor. Y en especial, por supuesto, quiero agradecer el liderazgo, ¿no?, de Carlota Bustelo durante todos estos años, así como siempre la disponibilidad que tiene a colaborar, ¿no?, a decir que sí y a colaborar con la escuela y con cualquier organización para explicar las normas, pues eso, de un modo más sencillo, más ameno, bajando a la realidad, ¿no? Así que gracias, Carlota, por estar aquí y por todo tu trabajo, ¿no? Y antes de, bueno, ahora sí, quería ceder la palabra a Tania Marcos, que viene en representación de UNE. Tania, ¿estás por aquí? Sí, muchísimas gracias, Anaí, y muchas gracias por haber organizado esta colaboración, primera experiencia de UNE, de la Asociación Española de Normalización con ESAYED, para el impulso y dar el conocimiento sobre las normas técnicas que se elaboran, en este caso, más que a nivel puramente nacional, es el impulso que tenemos en el mundo internacional, las normas ISO, en la Organización Internacional de Normalización, donde tenemos, pues gracias a Carlota también, que fue una pionera, pues una presencia muy grande de españoles y de hispanohablantes en el mundo internacional. Son normas que, como bien has dicho, es difícil enfrentarse al documento una vez que está hecho, y aprovechamos este webinario precisamente para animar a todas aquellas personas que se sientan motivadas a que a través de sus organizaciones contribuyan al desarrollo de estos estándares internacionales, bien en España a través de UNE o bien en sus respectivos países a través de su representante en ISO, que se puede consultar en la página web de ISO. Y nosotros, bueno, pues intentar facilitar toda la información sobre qué es el proceso de normalización y cómo formar parte de ello a través de nuestra web y con nuestras publicaciones en la revista UNE. Y sin más, decir que estamos encantados de este primer webinario, que creemos que tiene mucha aceptación porque es un tema realmente muy interesante y que enmarca el resto de la serie que está por venir durante este año. Muchas gracias. Gracias, Tania. Efectivamente es una serie, o sea, hoy es el primero, pero tenemos más. Alguien comentaba en el chat, ¿no?, que ahora hay que centrarse, no sé cómo lo ha dicho, no sé, ¿no?, en el archivo electrónico de confianza, creo que comentabais, ¿no? Pues bueno, el siguiente webinar, que lo tenemos ya previsto para octubre,
tratará precisamente de eso, ¿no? Y de la nueva regulación y normativa europea que se acaba de publicar hace nada y que vamos a tener que, al menos por aquí por Europa, ¿no? que implementar y que tener en cuenta. Comentaros, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir para quien se haya conectado tarde, que estamos grabando esta sesión y que la compartiremos en nuestras redes sociales y sobre todo pues en el canal de YouTube la tendréis, ¿vale? Y ahora sin más, paso a presentar a nuestra ponente, Carlota Bustelo. Seguro que muchos de vosotros, si no todos, sabéis quién es. Es una consultora independiente especializada en gestión de información y en gestión de la documentación, ¿no? Con más de 30 años de experiencia en consultoría. Ha dirigido numerosos proyectos, ¿no? Relacionados con todo esto. Se ha especializado en la aplicación de tecnologías informáticas, el tratamiento de la información, la integración de requisitos, ¿no? Ya que hablamos de normas, pues de los requisitos documentales y de la gestión de la información en procesos de negocio. Trabaja en diversos proyectos, ¿no? Relacionados con transformación digital, con administración electrónica, con archivo y preservación digital. Y destacar algunos de sus clientes, por ejemplo, en el sector público, Ayuntamiento de Barcelona, la Xunta de Galicia, el Archivo General de la Nación de Colombia, el Archivo Nacional de Chile, así que ya también está por todo el mundo. En el sector privado podemos destacar Acciona o el BBVA. Y luego una cosa que también creo que es importante destacar, ¿no? Que su empresa es socia del consorcio europeo IARC, no sé si lo conocéis, si no lo conocéis vale la pena ver lo que están haciendo, ¿no? Que presta los servicios de la iniciativa e-archiving de la Unión Europea. Además, Carlota imparte formación, ya os decía que colabora con la escuela, ¿no? Y la formación es una de sus actividades, tanto en enseñanza reglada universitaria como en cursos más de especialización. Y pues eso, es profesora de la escuela. Desde 2003, yendo a lo que nos compete, ¿no? A la normalización, ella participa activamente de 2003 en normalización internacional ISO, ¿no? Y preside también el Subcomité Técnico Nacional de UNE, de Gestión y Preservación de los Documentos y la Información Digital. Y además actúa como líder, ¿no? De la delegación española que comentaba Tania, que somos unos cuantos, en las reuniones que se hacen a nivel internacional. Y luego, aparte, hoy que vamos a hablar de sistemas de gestión para los documentos, que sepáis que ella es coordinadora del grupo de trabajo que desarrolla precisamente, ¿no? La familia de normas ISO 30300 de sistemas de gestión para los documentos. Así como, bueno, que participa en otros grupos y demás. Es una mujer muy completa, ¿verdad, Carlota? Y bien, sin más, le voy a ceder la palabra. Carlota, adelante. Bueno, pues buenas tardes, buenos días, depende de dónde estéis, a qué lado del charco. La verdad es que me lo han puesto Tania y Anaí, me estabais subiendo aquí la adrenalina, ¿no? Poniéndomelo cada vez más difícil, yo lo iba a hacer todo estupendamente. Bueno, luego veremos a ver si consigo eso, ¿no? Hablar de las normas, me he quedado con la idea, vamos a hablar de las normas de una forma más amena, ¿no? Eso siempre es un reto. Y es un reto que espero poder cumplir, por lo menos en parte, y sobre todo con la ayuda, ¿no? Con la ayuda de todas estas personas que se han conectado. La verdad es que estábamos un poco abrumadas por toda la gente que se había inscrito en este webinario. No todo el mundo se ha conectado, esto es lo normal, pero bueno, somos 108 en este momento, lo cual no deja de ser bastante público y sobre todo lo que está diciendo Anaí en el chat, ¿no? O sea, queremos aprovechar que estamos todos juntos y que vayáis haciendo preguntas a Anaí en el chat, porque somos tantos que no sé, pero bueno, Anaí irá controlando, Anaí y sus compañeras irán controlando y trataremos de dar contestación a todas esas preguntas. Voy a compartir la presentación que he preparado para hoy, ¿vale? Voy a dejarme un segundito. Ay, no, aquí. Creo que no lo he compartido bien. Voy a volver a hacerlo. Un momentito. Bueno, cuando el Teams quiere ponerse un poco tonto, pues ya sabéis que se pone, ¿no? Siempre en el momento más inconveniente. Esto es lo que le está pasando a mi Teams en este momento.
Bueno, ahora ¿me confirmáis que estáis viendo la Sí, presentación? ¿Pero estáis viéndola como en forma sí, de ahora en grande, presentadora? sí, perfecto. Sí, Carlota, todo perfecto. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues el título, ¿verdad?, que elegimos para este primer webinar, pues era algo que nos tiene, yo creo que a todos un poco preocupados, ¿no? O sea, oímos hablar de nuevos términos, la gobernanza de la información, y decimos, pero esto es algo nuevo, es algo diferente. ¿Qué tiene que ver esto con la gestión documental? Bueno, y no solamente eso, aquí estamos hablando de normas, ¿no? Y además nos damos cuenta, y esta es ya la introducción, estos son los cuatro puntos que quiero tratar hoy, y en la introducción, ¿vale? Pues, ¿quién no se ha sentido así alguna vez? Yo desde luego lo confieso, ¿no? O sea, bueno, le he pedido al Copilot, a la inteligencia artificial del Copilot, que me diga si me podía representar cómo me sentía a veces, y me ha hecho esto y me sentía bien. O sea, era parecido a lo que, a lo que yo he sentido alguna vez, ¿no? O sea, cómo es lógico que dentro de una disciplina o de digamos, la intento de mejora en nuestras organizaciones y sobre todo porque estamos en la sociedad de la información y formamos parte de ella, eh, cada vez vayan apareciendo nuevas etiquetas, ¿no? Nuevos conceptos que, que no tenemos muy claro cómo se encajan con los conceptos anteriores, eh, cómo podemos hacer eso. Y esta presentación va un poco en ese sentido, ¿no? En el sentido de, bueno, voy a intentar, por lo menos en estas dos cosas, que es la gobernanza de la información y lo que es la gestión documental, y principalmente representadas por los sistemas de gestión para los documentos, eh, ¿cómo podemos encajar estas dos cosas, ¿no? Y podemos encajar estas dos cosas porque realmente, y nos damos cuenta de que tenemos dos normas, ¿vale? Yo, si yo soy alguien que estoy en la calle, ¿vale? Digo, anda, pero ¿cómo es esto, no? Estos son, aquí las he puesto en inglés, en normas ISO, pero porque esta segunda, que la que tenemos aquí, la segunda, no está todavía adoptada como norma UNE, y por lo tanto así se podía comparar mejor. Pero la ISO 30301 sí está adoptada como norma UNE, es una norma nacional, y en algunos, como aquí hay gente de todos los países, pues sé también positivamente que en algunos de vuestros países también se ha adoptado esta norma. No en todos quizá, pero sí en muchos de ellos, ¿no? Pero si nos vamos a esa normalización ISO, pues vemos que tenemos dos normas que parten aparentemente de la misma fuente, ¿no? Información y documentación, y que por una nos hablan de sistemas de gestión para los documentos, para los records, ¿vale? Y por otro lado nos hablan de information governance. Y yo digo, y me pregunto, ¿son normas contradictorias? ¿Son complementarias? ¿Son similares? ¿Son para lo mismo? ¿Cómo las puedo usar? Bueno, si contesto a alguna de estas preguntas hoy, me doy más que satisfecha. Y si no las contesto del todo, ¿vale? Pues que hacer vuestras preguntas, porque yo creo que el mayor consejo que yo puedo decir después, cada vez que dice alguien eso desde el 2003 está en normalización y cuento cuántos años son, digo, madre mía de mi alma. Yo creo que desde el día que yo levanté una mano en una reunión y que muchos me habéis oído contar, porque a veces miro para atrás y lo veo como en cámara lenta, porque cambió mi vida, ¿no? O sea, levantar esa mano sin ser muy consciente de lo que estaba haciendo cambió mi vida, seguramente. No, seguramente no, la cambió profesionalmente. He dedicado mucho tiempo de mi vida a la normalización y todavía al día de hoy me sigue compensando, ¿no? O sea, es decir, como ha dicho Anaí, todo este trabajo que se hace normalización es un trabajo por el que nadie te paga en principio y solo lo haces porque te es beneficioso. Es decir, no es que yo más que voluntario, ¿verdad? Que parece que lo haces por el bien de la humanidad, yo creo que
aparte de que puede haber un componente de eso, también hay un componente de retorno, ¿no? De retorno de lo que te aporta. Y ese retorno de lo que te aporta todavía al día de hoy, después de 20 y tantos años dedicando mucho tiempo a esto, pues en mi balanza gana lo positivo sobre lo negativo. A veces tengo que volver a pensar en la balanza, porque cuando estás los fines de semana corrigiendo normas y trabajando en esto, pues a veces lo negativo parece que pesa un poco, pero todavía compensa, ¿no? Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto un tiempo o una parte, o dedicamos una parte de nuestra actividad profesional a esto, es porque realmente recibimos un retorno y un beneficio. Un retorno y un beneficio que no es dinero, que no es un pago por tu trabajo, pero es un crecimiento profesional y es también un darte cuenta de que no estás solo, ¿no? De que los problemas que tú tratas de solucionar en tu organización, en mi caso, en mis clientes, son los mismos que puede haber en otro sitio. Y hablar con alguien y poder llegar a un acuerdo de cuál es la mejor forma de abordarlos, creo que es algo que a veces es impagable, ¿no? Así que, como ha dicho Tania, yo recomiendo fervientemente la participación en normalización a todo el mundo que tenga una inquietud. Y desde este trabajo, normalización, yo creo que una de mis conclusiones es que lo más importante para poder poner en beneficio las normas es saber utilizarlas en el momento preciso, saber utilizarlas para qué las voy a usar y en qué momento las voy a usar y qué utilidad les voy a dar. Y cuando tengo esto, no lo tengo claro, y cuando veo, por ejemplo, dos normas como las que tenemos en pantallas y no sé cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra, pues esto nos causa cierta inquietud. Y yo siempre lo digo, ¿no? O sea, y os prevengo a todos, pero lo sigo viendo en mi día a día, todos los días lo veo. Eh, pues es que mencionar que tú estás haciendo un determinado proyecto, vendiendo un determinado producto o enfocando una formación en una universidad, diciendo que te vas a basar en una lista de normas ISO, pues es que queda muy bien. Pero muchas veces cuando yo veo esas listas, a veces muy largas, digo, pero no saben, o sea, no, me han mezclado aquí churras con merinas, o sea, realmente no porque la lista de normas sea más larga soy mejor, a veces, por lo menos para que los que estamos trabajando aquí, esas listas de normas con las que supuestamente voy a cumplir, pues es precisamente lo que está demostrando es que no tienes ni idea de para qué sirven las normas, porque no todas las normas sirven para lo mismo. Y esto es lo que vamos a intentar ver hoy aquí con respecto a dos normas, bueno, dos normas o una serie de normas, porque la ISO 30301 es una norma de sistemas de gestión que no está sola en el mundo, tiene hermanos, ¿vale? Y tiene el hermano 30302, que es la guía de implementación o de esta directrices de implementación de este sistema de gestión. La otra, la de Information Governance, en principio parece que también se va a ir desarrollando alguna norma más, pero de momento no ha sucedido, ¿vale? Seguimos, ¿vale? Para intentar entender un poco cómo funciona esto, yo también me he hecho muy fan, y eso ha sido normalizando, de entender los conceptos, ¿no? O sea, es decir, si yo no entiendo el concepto, para mí es un poco difícil entender cómo voy a utilizar una determinada norma que utiliza unos determinados conceptos, ¿no? Entonces, para empezar, y luego además tenemos el problema de las traducciones, ¿no? O sea, las normas ISO normalmente se hacen en inglés. Es verdad que en ISO los idiomas oficiales además son el francés y el ruso, pero como una imposición, digamos, de los tiempos que corren, el inglés se ha convertido en esa lingua franca en la que todos nos sentimos más cómodos, sobre todo cuando estamos rodeados de gente que no la hablan nativamente, ¿no? O sea, cuando más incómodos nos sentimos es cuando vienen los que de verdad hablan en inglés desde que nacen, y entonces ahí tenemos algún problema más. Pero sí que es verdad que el inglés va imponiendo sus términos y en la normalización no se escapa a esa imposición. Así que
uno de los primeros problemas es que cuando se empieza a hablar de governance, el otro día lo busqué, porque además como me he hecho muy fan de la terminología, pues siempre voy a buscar a ver esto de dónde viene. Y por lo visto, el tema de governance, antiguamente en todas nuestras lenguas, era exactamente equivalente al gobierno. Y luego, cuando esto estamos hablando de la Edad Moderna, del siglo XVI, del siglo XVII. Luego es ya mucho más recientemente en el que se separa gobierno y gobernanza, utilizando utilizando distintos conceptos, estableciendo distintos conceptos, ¿vale? Pero está claro que esa idea de gobierno-gobernanza, lo primero contexto en que se utiliza es en el contexto de los estados o de las sociedades, ¿no? O sea, es decir, viene directamente del gobierno, ¿vale? Lo que pasa es que después, o sea, su evolución, bueno, primero lo que nos pasa es que a veces no sabemos cómo traducir governance en inglés. Yo aquí hemos cogido palo y hemos dicho gobernanza, y ya voy a utilizar esta palabra durante todo el tiempo de esta exposición, ¿vale? Pero es posible que en algún entorno se haya traducido de otra manera. Es verdad que esta palabra rápidamente que se utiliza en la ciencia política fundamentalmente para referirse a la forma de gobierno que tenemos en nuestros estados, nuestras sociedades, se incorpora a lo que es la gestión de las organizaciones estableciendo un nuevo concepto, ¿vale? Que es la gobernanza corporativa, ¿vale? Entonces, cuando ya bajamos ese concepto a lo que es como una organización puede ser del sector público, puede ser del sector privado, ¿qué es esa gobernanza corporativa? Pues lo trasladamos, ¿no? O sea, es un sistema mediante el cual, estos son todo definiciones de ISO, aquí no hay ninguna definición que no se haya cogido de una norma ISO, y decimos, es un sistema mediante el cual una organización se dirige, supervisa y se hace responsable de lograr su propósito definido, ¿vale? Y además contiene unas políticas y un marco por los cuales se dirige y controla una organización. Son dos definiciones diferentes en dos normas ISO diferentes. La primera es de la norma 37.000, la segunda es de la norma que estamos viendo hoy, ¿vale? De la 24.143. Entonces, la gobernanza corporativa, ¿vale? Es algo que se aplica a las organizaciones del sector público o del sector privado. Pero a su vez, esa gobernanza corporativa, como es algo muy amplio, pues empieza a tener unos conceptos más específicos, ¿no? Se habla de la gobernanza de un proyecto, de la gobernanza de un servicio, de la gobernanza de las tecnologías de la información, de la gobernanza de información, esto es lo que vamos a ver hoy sobre todo, de la gobernanza del dato, pero también de la gobernanza, por ejemplo, de una tecnología concreta, como es el DLT, las tecnologías que dan soporte al blockchain, por ejemplo, ¿no? Las Distributed Ledger Technologies. Y todo eso, todas estas gobernanzas diferentes, están definidas y tienen normas ISO que las sustentan, ¿no? Entonces, vamos a ver este escalón, ¿no? Gobernanza general, gobernanza corporativa y debajo de la gobernanza corporativa, la gobernanza de la información. Así yo puedo entender muy bien dónde nos situamos, ¿vale? Porque si no hago este contexto, me resulta difícil entender de qué estamos hablando. Cuando aparecen estos conceptos nuevos, todas estas gobernanza corporativa y todas sus especificidades de gobernanzas diferentes, ¿no? Pues mi pregunta siempre era, bueno, ¿y ahora qué hacemos con los conceptos antiguos? ¿Vale? Para mí me venía a la cabeza, y por eso lo he puesto, es un poco un chiste, ¿no? O reduces, o los reduces, o los reusas, o los reciclas. Una de las dos, ¿no? Porque lo que también estamos en el mundo en el que estamos, los nuevos conceptos, las nuevas etiquetas se difunden con una velocidad asombrosa, ¿no? Entonces, si yo me echo la vista atrás y pienso en los primeros años en los que yo trabajaba en normalización o simplemente hace 10 años, pues la gobernanza de la información no se hablaba de ello, o sea, era un concepto inexistente. Son conceptos que se han
posicionado, digamos, mucho más rápidamente que antes, ¿no? O sea, somos capaces de consumir conceptos nuevos a una gran velocidad. Eso tienen pues todas las redes sociales, la interconexión que tenemos, el que nosotros estemos ahora en un webinario que viene gente de todas partes del mundo compartiendo, todo esto eran cosas que eran un poco impensables hace un tiempo, ¿no? Pero antes de que se utilizase la gobernanza de la información, teníamos conceptos que son muy parecidos o muy similares, ¿no? Entonces, el primero de ellos es el management, la gestión, ¿vale? Si yo pongo, si yo digo, y otra definición de norma ISO, son actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, pues es muy sutil la diferencia con un sistema basado en el cual una organización se dirija, supervisa y hace responsable de lograr su propósito definido, ¿no? Dentro de la gestión, el management, actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, había algo muy específico y muy típico de las normas ISO, que son las normas de sistemas de gestión. Los sistemas de gestión, en principio, y luego las normas que soportan esos sistemas de gestión. Un sistema de gestión que está dentro de la gestión, ¿vale? Es un conjunto de elementos de una organización que interrelacionados entre sí o que interactúan entre sí, establecen políticas y objetivos y procesos para lograr esos objetivos. Por lo tanto, ¿qué hago yo con estos conceptos que ya tenía? ¿Qué hago yo cuando una norma de gobernanza de la información que aparece por primera vez en el año 22 tiene un concepto similar o parecido, ¿vale?, a los sistemas de gestión que aquí estamos en la segunda edición en el 2019, pero que su primera edición fue en el 2011, ¿vale? 11 años después, una norma con un concepto parecido aparece en el mercado de las normas. Entonces, ¿qué hago? ¿Reduzco, reuso, reciclo? ¿Qué hago con todo esto? Bueno, pues yo creo que lo que hacemos todos y lo que intentamos hacer y lo que intento hacer yo ahora es hacer sitio para todos los conceptos. Y hacer sitio para todos los conceptos significa que yo he participado dentro de reuniones a nivel internacional de ISO con un montón de personas en las que nos hemos pasado bastante tiempo discutiendo cuál era la relación entre la gestión, el management y el governance, la gobernanza. ¿Vale? Entonces, hemos llegado a una especie de acuerdo que todavía no está puesto, digamos, en ninguna norma ISO, pero que se va haciendo sitio, ¿vale?, para que todo esto pueda ser utilizado en su conjunto, ¿no? Entendiendo la gestión, el management, como el cumplimiento de los objetivos de la organización dentro de la rendición de cuentas y dentro de la autoridad que le da, ¿vale?, el hecho de que se haya metido en un programa de gobernanza. Es muy sutil, pero tenemos que encontrar y hacerle sitio, ¿vale? Por lo tanto, el sistema de gestión, el típico sistema de gestión, las normas de sistemas de gestión, las normas más conocidas de ISO, los best sellers de ISO, digamos, empezando por la ISO 9001, ISO de sistemas de gestión para la calidad, que mucha gente asocia directamente norma ISO con norma de calidad. Por lo tanto, es de un éxito apabullante y que no podemos obviar, ¿vale? Pues para todas esas organizaciones que han implantado un sistema de gestión para la calidad, y no solamente lo han implantado, sino además se han certificado en ese sistema de gestión para la calidad, y que son más de 1,5 millones de organizaciones en todo el mundo, tenemos que encontrar el sitio para qué significa el sistema de gestión dentro de la gobernanza, ¿no? Bueno, digamos que se vislumbra, ¿no?, que la gobernanza afecta a la alta dirección establece la gobernanza y una de las cosas que puede establecer es implantar un sistema de gestión, pero no es parte del mismo, es decir, la gobernanza no es parte del sistema de gestión, sino que es algo que está por encima, un cubrimiento, ¿vale?
Dicho esto, claro, ¿qué pasa con la gobernanza de la información? Porque yo hasta ahora, en esta idea de hacer sitio, ¿vale? Se está trabajando a nivel de sistemas de gestión, de normas de sistemas de gestión y de gobernanza corporativa. Pero hemos visto antes que gobernanza corporativa tiene pues algunos aspectos de gobernanza que todavía son como aspectos más bajos, ¿vale? Con respecto a la gobernanza corporativa. Por lo tanto, ¿qué pasa con la gobernanza de la información? Y ahora me vais a ayudar vosotros, todos los que estáis aquí. Así que prepararos para ir contestando una pequeñita encuesta que he preparado para vosotros, ¿vale? Y es mi opinión sobre la gobernanza de la información y la gestión de documentos. El que no haya nunca utilizado Slido, pues puede coger su teléfono inteligente, ¿verdad? Puede escanear este código QR que tenéis en pantalla. Espero que se esté viendo bien. ¿Me lo confirmáis? Sí. Vale. Sí, O profe, se ve. directamente, el que no quiera utilizar su teléfono, también lo puede hacer directamente sobre su ordenador o su computadora, poniendo slido.com y poniendo este numerito que tenemos en pantalla, ¿vale? Ya lo estáis viendo, cuando aquí hay un pequeño chivatito, ¿no? Que dice cuántos están respondiendo, ya tenemos a 2 personas respondiendo, y cuando tengamos un número de respuestas, bueno, estamos 112 personas ahora aquí. Pues bueno, yo creo que cuando lleguemos a unas 70, 75 personas podemos determinar que tenemos quórum para ver cuáles son los resultados de esta encuesta. Y vamos a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo o cuántas cosas diferentes nos pasan, ¿vale? Y hay 4 personas, 5 que han terminado de responder. Vamos a esperar un poquito. Carlota, explica que es anónimo y que nadie va a Es salir ahí cierto, es vinculado a ningún completamente... tipo de respuesta errónea. Lo que queremos es Sí, o sea, simplemente primero, tomar el pulso. esto no es un examen, es cierto, gracias Tania, esto no es un examen, yo no sé lo que vais a votar, solamente nadie va a saber lo que habéis votado, solamente es una manera de pulsar un poco cuál es la opinión general en estas. Son herramientas que son útiles cuando somos tanta gente y que no podemos daros la palabra a cada uno, ¿no? Eh, y no... posteriormente lo que haré, antes de compartir, bueno, ahora como se está grabando, ahora va a salir cuáles son los resultados, ¿vale? Bueno, ya hemos llegado a 50, que yo he dicho que más o menos íbamos a decir que cuando tuviésemos quórum íbamos a seguir. Todavía hay gente respondiendo, pero mientras podéis seguir respondiendo, iremos viendo si se va cambiando los resultados, ¿no? Pero ahora yo voy a ya compartir los resultados, ¿vale? Tenemos en la primera pregunta, ¿vale? Tenemos una abrumadora mayoría, un 87%, 85, vale, ahora ya los que están votando ahora juegan con la ventaja de saber un poco cómo va ¿no? O sea, cómo está la encuesta, ¿no? Tenemos una abrumadora mayoría que
considera que el gobierno de la información es un concepto más amplio que incluye la gestión de documentos, ¿vale? Pero hay también pequeños porcentajes de contestaciones que dicen son disciplinas diferentes, no tienen nada que ver la una con la otra. Hay un pequeño porcentaje, el último, que dice son exactamente lo mismo con distinto nombre, ¿vale? Y hay un porcentaje pequeño, ni idea, esperaba aclararlo en este seminario. Vale, solamente un 5% pensaba que estaba pendiente de que yo lo contara para esto, ¿no? Pero creo que es interesante ver que un 85%, bastante alto, por lo tanto, consideran que el gobierno de la información es un concepto más amplio que incluye la gestión de documentos. Nos quedamos con esa idea, ¿vale? Nos quedamos con esa idea y vamos a ver si finalmente, al final de este webinario, seguimos con la misma idea, nos ratificamos en esa idea o no, ¿vale? La siguiente pregunta era calificar esta afirmación, perdón, no esta información, esta afirmación. No puede existir gobernanza de la información sin gestión de documentos. ¿Vale? Pues tenemos aquí un 57% que está muy de acuerdo con esta información. Pero fijaros que tenemos a un 3% que está muy en desacuerdo, ¿vale? Y por lo tanto, lo que tenemos, digamos, de media, ¿vale? Ahí es ese 5.1, ¿vale? No tenemos tanta coincidencia, ¿vale? Como teníamos en la primera pregunta. Yo creo que esto es interesante, ¿no? Es un concepto más amplio, pero puede existir gobernanza de la información sin gestión de documentos. Por lo menos no estoy totalmente de acuerdo en que no puede existir la gobernanza de la información sin gestión de documentos. Vamos a quedarnos con esa idea y vamos a, de nuevo, mirar si al final seguimos pensando lo mismo o ha cambiado mi opinión. ¿Vale? Tenemos otra afirmación aquí que ya tenemos más desacuerdo todavía. La gobernanza de la información es la unión de la gestión de datos con la gestión de documentos. Y aquí no estamos muy de acuerdo, solamente está el 30%. Digamos, lo que más lo ha votado sería no la carita muy de acuerdo, sino un poquito de acuerdo, un poquito menos de acuerdo, ¿vale? En este ratio, que es el 36%. Y sin embargo, hay un 6% que está muy en desacuerdo. O sea, no es cierto que la gobernanza de la información sea esto. Y un 5% de que, bueno, no en desacuerdo total, ¿vale? Pero digamos que un poquito en desacuerdo. Y el no sabe, no contesta, ¿vale? En el medio, ¿vale? Puede que sí, puede que no, nos encontramos con el 23% de vosotros. Por lo tanto, lo que yo podría decir, yo no sabía lo que iba a salir, ¿vale? Yo sé lo que yo hubiera votado, pero no sé lo que iba a salir. Y esto que ha salido a mí me da la idea que no estamos todos de acuerdo, ¿vale? Del todo, no estamos todos de acuerdo del todo. Y vamos a intentar ver con todo esto que tenemos, ¿vale? Cómo estas dos cosas, ¿vale? La gobernanza de la información y la gestión de documentos, por lo menos basados en estas dos normas en las que estamos intentando hoy explicar lo que son, vamos a ver cómo se unen y cómo se podrían unir o no en la práctica. Bueno, muchas gracias por participar en esto. Como veis, yo creo que siempre es un mundo muy interesante. Y yo, sin saber lo que iba a salir, ya me atrevía a preparar esta siguiente diapositiva. Vale, nuestro problema de siempre es el propio concepto de documento en el siglo XXI.
y además con este tradicional problema de la traducción de este concepto al inglés, ¿no? Del inglés, quiero decir, cuando nosotros hablamos de esta norma ISO 30301, estamos hablando de récords, el propio idioma, el lenguaje en inglés de récords ya tiene sus propios problemas, pero vamos a hablar en este caso de los malentendidos que tenemos siempre con las traducciones, ¿no? Yo recuerdo que mi primera aproximación en el 2003 fue precisamente a la normalización, fue precisamente meternos a traducir. O sea, yo cuando levanté esa mano que me trajo a todo este mundo de la normalización es porque acababa de salir o acababa yo de conocer la norma 15489, ISO 15489, gestión de documentos. Y cuando me la leí, por primera vez dije, ostras, esto es lo que yo hago, esto es exactamente lo que yo hago. Y entonces cuando en esa reunión preguntaron, ¿alguien tiene algún interés especial en alguna de las normas ISO que se han publicado últimamente? Y entonces yo levanté la mano sin pensarlo mucho y me dijeron, adjudicado, montas un grupo de trabajo que vamos a adoptar esta norma como norma UNE. Yo no sabía lo que iba a pasar y no sabía que nos pasamos 2 años discutiendo, 2 años, lo estoy diciendo en serio, cuál era la traducción de récord o cuál debía ser la traducción de récord. Y no había ninguna buena. Al final, como lo te enseña la normalización también, tienes que llegar a un consenso. Y un consenso a lo mejor no es lo que tú piensas que es lo mejor, simplemente lo que entre todos hemos sido capaces de acordar en que todos podemos vivir, ¿no? Y claro, en el tema de récords y de documentos, el tema es que además estamos en el siglo XXI. O sea, cuando ya empezamos a discutir esta traducción, ya habíamos empezado el siglo XXI, pero es que ahora ya llevamos un cuarto, ¿no? El primer cuarto del siglo, del siglo XXI ya se nos ha venido encima y lo que estamos seguros es que estamos en un mundo en completa transformación y que en esos 25 años el mundo se ha transformado enormemente y se ha transformado especialmente en la disciplina de cómo se gestiona la información, cómo se gestionan los documentos, qué significa esto, ¿no? Tanto que, claro, a mí todavía me hace gracia que a veces cuando pides ilustrar pues alguna de las actividades que hacemos para difundir las normas ISO o para difundir, pues acaba apareciendo este dibujo que es perdón, esta foto, ¿no? De esas manos abriendo carpetas, ¿no? Que no se parecen nada a lo que yo hago todos los días. O sea, yo hace que no abro una carpeta colgante de estas, es que yo creo que han desaparecido. O sea, en mi vida diaria no están. En mi vida diaria estaban cuando yo empecé a trabajar hace, no lo voy a decir porque me hago cada vez más vieja, pero hace mucho tiempo. O sea, esto no existe. En las organizaciones actuales, si tú entras en una organización y ves que alguien está manejando estas carpetas colgantes y que está metiendo documentos en papel dentro, dices, ¡buah, qué antiguos! ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque los documentos de hoy en día son otra cosa, ¿vale? Son tan otra cosa que no somos capaces ni de encontrarle un dibujito que nos represente, ¿vale? Pues aquí algunos ejemplos que se han utilizado alguna vez, pero realmente pues la foto lo que está representando es un ratón, la foto lo que está representando son las tripas de una computadora o un ordenador. ¿Y qué utilizamos? ¿Qué conceptos utilizamos en nuestra vida diaria? Contenidos, objetos digitales, evidencias digitales, documentos electrónicos, información corporativa, ¿vale? Usamos muchas cosas distintas, ¿vale? Y no somos, y todo ello, en realidad, son documentos, ¿vale? Entendidos como luego vamos a ver que está definido en las normas ISO, ¿no? Y además con ese malentendido de la adopción en inglés, ¿no? Porque en inglés hay 3 palabras distintas con sutiles diferencias, que además yo he hecho la prueba de alguien que no tiene nada que ver y nativo inglés, decirle cuál es la diferencia, no te lo saben ni decir ni decir una persona de la calle que ha nacido en inglés y ha vivido toda la vida en inglés y que tiene una cierta educación, no sabe decirte la diferencia que hay entre un documento, un record y un archive. Tienes que irte eh, a una información especializada, ¿no? Para poder entender las diferencias que hay. Sin embargo, para ellos son vocablos que existen y que no existen en otros idiomas, pero no existen
ninguno otros idiomas. Es decir, no es que haya, de al menos todos los que nosotros trabajamos, que son bastantes, dentro de los comités de ISO que hacen estas normas, pues en ninguno de ellos, ¿no? O sea, en los más cercanos a nosotros no hay. En francés, en portugués, pues no tienen diferencia entre eso. Lo hemos discutido con los franceses, con los italianos, con con los portugueses, luego en idiomas más lejanos, quizá no de raíz latina, como el alemán o el holandés o el sueco o el noruego, pues han inventado otras palabras, ¿no? Para intentar, pues no caer en ello, pero al final es siempre un problema, ¿vale? Nosotros en nuestro español, pues encima tenemos que en algún momento alguien decidió que un récord era un registro y se traducía como registro, y yo, como muchos me habéis oído decir muchas veces, he presenciado escenas de un proveedor y un potencial cliente absolutamente hilarantes que parecían el camarote de los hermanos Marx, porque un registro en inglés es register, no es record, ¿vale? En el que venía un cliente, había pedido, quiero un sistema de gestión del registro, ¿vale? Y venían a venderle un sistema de gestión de documentos que era de records, y entonces se miraban los unos a los otros, ¿verdad? Con los ojos muy abiertos, diciendo, ¿pero qué me está contando? Yo estoy hablando del registro de entrada y salida, ¿no? De correspondencia, que eso es como se dice en España, no necesariamente en los países de Latinoamérica que estáis aquí. Bueno, tenemos que jugar con estos problemas. Reconocer que existen no significa resolverlos, pero reconocer que existen nos ayuda a entender cómo podemos trabajar con ellos, ¿no? Entonces, es nuestro problema de siempre. Por lo tanto, cuando yo hablo y yo trato de ser muy práctica, ¿no? Cuando voy a intentar explicar esto, yo miro cuál es la terminología que mi interlocutor está utilizando. Sí, se oía una voz por ahí. Bueno, yo miro cuál es la terminología que mi interlocutor está utilizando, y si tengo que cambiar mi terminología, la cambio, porque lo que me importa es que me entienda, y lo que me importa es el concepto que está detrás. El concepto que nosotros tenemos detrás de documento es amplio. Un documento para nosotros, y esta es la definición, ¿vale? Es información, que es lo más importante, ¿no? Documento es igual a información. Un tipo de información específica, creada, recibida o conservada como evidencia de que ha sucedido algo o como un activo. ¿Y en qué? Cuando se producen los documentos, en el desarrollo de las actividades, procesos o funciones de una organización. Y trabajamos muchísimo, ¿verdad?, en los diagramas de conceptos, que para mí han sido uno de los grandes descubrimientos de esta normalización, y yo cada vez que puedo lo pongo, ¿vale? Nosotros tenemos, esta es la idea, ¿no?, de dónde se encuadra el concepto de documento para estas normas en concreto, y lo que tenemos, el entendimiento que tenemos aquí son los datos como piezas sueltas, digamos, de información, que hasta que no se juntan no se convierten en información, y una parte de esa información son documentos. Y una parte de esos documentos son documentos fidedignos, ¿vale? ¿Y qué les hace documentos fidedignos? Que tengan metadatos para la gestión de documentos y que respeten, digamos, las 4 características de un documento fidedigno: a la autenticidad, la usabilidad, la fiabilidad y la integridad. Dentro de los documentos, además, tengo otra parte que es la información documentada, un subconjunto, aquellos documentos que se producen porque implemento o implanto un sistema de gestión. Y el documento tiene además 2 características: es una evidencia de algo o es un activo. Hay información que no necesariamente es evidencia de que ha sucedido algo, pero es un activo de la organización. Y ese activo de la organización, por lo tanto, también tenemos que gestionarlo, ¿vale? Entonces, ¿sabes que no me tanto ha maravilla que quizá está?
perdón, les pediría si pueden fijarse en cerrar sus micrófonos para que no tengamos ruido de fondo. Vale. Entendiendo este concepto, ¿vale? Pues mi aplicación práctica es que yo uso la palabra que mi interlocutor desee que yo uso, ¿vale? Siempre y cuando nos entendamos en lo que estamos diciendo. Pero tenemos que entender que las normas ISO, la norma ISO 30301, está hablando de documento en este sentido tan sumamente amplio, ¿vale? Porque si yo me imagino, y creo que es cuando yo veo que mi interlocutor me mira raro, ¿vale? Él a lo mejor no es capaz de pensar que un documento es una cosa distinta que un PDF, ¿vale? Y hay muy poca gente que piense que un documento es un documento en papel, simplemente, ¿vale? Pero sí que somos capaces de trasladar a, bueno, es un documento, no es un documento en papel, pero se parece a un documento en papel cuando lo veo en la pantalla, ¿vale? Pero es que puede ser eso o pueden ser muchas más cosas. Es que con este concepto de documento puede ser documento una información que está en una base de datos, puede ser documento los mensajes de SMS que me llega de una determinada empresa, puede ser documento una foto, puede ser documento incluso una página web, puede ser documento muchas cosas, ¿no? Y los formatos en los que la información se guarda están súper abiertos, es decir, ahora mismo hay montones, ¿no? O sea, que nosotros asociemos lo que es un documento con un PDF que se parece mucho a lo que tenemos en papel, es algo cómodo para nosotros porque se parece mucho al concepto de documento que teníamos en el papel, pero realmente no representa a veces cómo son los documentos del siglo XXI, en los que a lo mejor por detrás de eso hay una estructuración de información en formatos de otra manera no legibles al ojo humano, sino legibles por una máquina, por estas máquinas que ahora mismo nos están Ay, no es sirviendo. cierto, está dando lo que yo doy. Hay alguien que está interviniendo, no sé si en relación con lo que estoy diciendo o no. Bueno, entonces, con estas máquinas con las cuales nos estamos ahora interactuando, ¿vale? Pues estas máquinas son capaces de interpretar información que está en otros formatos diferentes. Vale. Bueno, dicho esto, esto es solamente para entendernos, ¿vale? Y además de este concepto amplio, digamos, de documento, las normas ISO 30301 son sistemas de gestión, ¿vale? ¿Y qué es un sistema de gestión? Un sistema de gestión sirve para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la consecución de sus objetivos, ¿vale? Por lo tanto, esto no es un invento de la gestión documental, es un sistema de gestión de la organización, no un sistema de gestión de los documentos. Por eso esa palabra extraña cuando lo traducimos al español, ¿verdad? Sistema de gestión para los documentos, no de documentos, ¿vale? Porque no es un tema operativo, es un tema de gestión de la organización. Es decir, todas las normas de sistemas de gestión son un marco de gobierno, fijaros, gobierno, gobernanza, ¿vale? Que está alineado con la estrategia de la organización y que lo que nos permite es establecer objetivos específicos, pero de la organización en general, que están relacionados con distintos aspectos. La norma 30.301 lo que viene es a encajarse dentro de esos aspectos diferentes. Ahí hay una cuestión en que todos los expertos sí que están de acuerdo, después de muchas discusiones también, y es que cada organización, sea grande, pequeña, de un sector, de otro sector, de donde sea, tiene un sistema de gestión, ¿vale? Puede ser un sistema de gestión desastroso, puede ser un sistema de gestión formalizado, puede ser un sistema de gestión basado en la improvisación, puede ser un sistema de gestión formalizado, puede ser un sistema de gestión soportado por una norma de sistemas de gestión. Pero todas las organizaciones tienen un único sistema de gestión, que es la forma en que la alta dirección
establece los objetivos, es decir, cualquier organización tiene sus objetivos, si en el sector público es un tipo de objetivos, si es en el sector privado es otro tipo de objetivos, si estamos en el sector de las asociaciones sin ánimo de lucro o de las organizaciones sin ánimo de lucro es otro, ¿vale? O de las organizaciones no gubernamentales, todas tienen sus objetivos, pero los que, digamos, mandan, vamos a decirlo en lenguaje de la calle, los que mandan en esa organización establecen cuáles son los objetivos de esa organización y ponen de su parte todo lo posible para que esos objetivos se cumplan, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con las normas de sistemas de gestión? Lo que hacemos es, ojo, que para cumplir los objetivos de una organización hay varios aspectos que puedes tener en cuenta y ahí están las distintas normas de sistemas de gestión. Puedes tener el objetivo de la calidad, puedes tener el objetivo de la gestión medioambiental, ISO 14001, puedes tener el objetivo de la seguridad de la información, ISO 27001, puedes tener el objetivo de la gestión de la energía, ISO 50001, vale, pero también puedes tener el objetivo de cómo gestiono mis documentos, de cómo gestiono mi información, ISO 30301. Porque todos esos aspectos, juntos o por separado, también ayudan a que el sistema de gestión de la organización, es decir, que esa alta dirección cumpla con sus objetivos, con los objetivos estratégicos de la organización, mediante, digamos, el apoyo, digamos, en unas normas de sistemas de gestión, de las que ISO 30301 forma parte. Todo esto de los sistemas de gestión que fueron normalizados por primera vez con la ISO 9001 en el siglo pasado, ya no en el siglo XXI, sino en el siglo XX, en el último cuarto del siglo XX, y que cuando despegó la ISO 9001 como un gran éxito de ISO fue a partir de los años 90 del siglo pasado, están todas basadas en la idea, además, de que una organización que utiliza las normas de sistemas de gestión para formalizar su sistema de gestión, pues entra en un ciclo de mejora continua. Y ese ciclo de mejora continua se basa en una herramienta que se utiliza mucho en la gestión, que es el PDCA. En Latinoamérica, a nosotros, curiosamente en España, por esta vez seguimos utilizándolo por sus siglas en inglés, sin embargo, en Latinoamérica se utilizan las siglas traducidas, siempre lo digo mal, así que si alguien del público del otro lado del charco lo pone en el chat, se lo agradecería, porque yo, como siempre, utilizo PDCA, luego siempre me hago un lío con dónde está la V, que supongo que es verificar, check. Bueno, si alguien lo sabe, que lo ponga en el chat. La idea, ¿vale?, es que este PDCA, ¿vale?, y que también se conoce como la rueda de Deming, que Deming es el señor que se lo inventó, pues va como haciendo un círculo, ¿no? Y entonces ese círculo, cada vez que hacemos un ciclo, o sea, nosotros planificamos, después de planificar hacemos, después de hacer verificamos que hemos hecho lo que hemos planificado y cuando vemos que no exactamente, pues actuamos y empezamos el ciclo otra vez. Cada vez que esa rueda de Deming da una vuelta, ¿vale? Este dibujito lo llevo usando muchos años, no sé ni de dónde salió, ¿vale? Y no es mío, y además no lo traduzco para decir todas las veces que no es mío, ¿vale? Pero sí me parecía súper interesante. Cada vez que esa rueda da una vuelta, ¿vale?, hacemos un ciclo de mejora continua. La rueda, por lo tanto, va subiendo por ese plano inclinado, ¿vale?, a lo largo del tiempo. ¿Y qué significan las normas de sistemas de gestión? Pues estas calzas, ¿verdad?, que ponemos ahí para que la rueda no se caiga para atrás, ¿vale? Formalizamos la rueda de la mejora continua soportándola en una norma de sistemas de gestión, que es la que ayuda a que cada vez que se dé la vuelta se pone la calza y vayamos siempre para arriba y no vayamos para abajo, ¿no? Entonces, esta idea es la que está detrás de la norma ISO 30301. Y la norma ISO 30301 lo que hace es poner la gestión de documentos, de esa información, teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho que es un documento para esta norma, dentro de esta gestión estratégica de las organizaciones. ¿Vale?
Bien, dicho esto, como a mí este tema me apasiona y veo que me enrollo muchísimo, ¿vale? Voy a pasar bastante rápido por lo siguiente, ¿vale? No importa que yo pase rápido, porque esto forma parte de un white paper, de un pequeño documento que se hizo, ¿vale? Por el comité, o por más bien por el grupo de trabajo que yo coordino de la ISO 30301, que gestiona esa familia de normas, para lograr entender cómo lo que dice, y vuelvo a la diapositiva inicial, bueno, aquí se me atasca con el 8, ha decidido que no me va a hacer caso. Vaya, ha decidido que no me va a hacer caso. Bueno, la diapositiva inicial que dije que ponía las dos normas, como la norma de gobernanza de la información, que fundamenta esa norma que está publicada de ISO, que habla de los principios de la gobernanza, cómo la podríamos ligar con la implantación práctica de la ISO 30301. Y por lo tanto, esta parte de aquí voy a pasar, como hay 15 principios de gobernanza, hay 15 diapositivas. Cada uno de los principios está explicado cómo llegar, o sea, cómo nos realmente podemos cumplir con ese principio implantando la norma de gestión 30.301. ¿Vale? Por lo tanto, voy a pasarlo rápido, ¿vale? Pero el white paper está disponible en la página de web del TC46 SC11, ¿vale? Que no hay que aprendérselo de memoria, todo esto de ISO, acabamos hablando todo, lo he intentado evitar los numeritos, los acrónimos, etcétera, pero al final he caído en la trampa, ¿vale? Pues en ese web que quizá alguno podéis poner la URL en el chat, ¿vale? De cuál es la página web de la que me estoy refiriendo, ahí se puede encontrar el white paper, ¿vale? Entonces, vamos por los principios. Uno de los principios de la gobernanza de la información es que reconocer la información como un activo corporativo y estratégico. Obviamente, es la base de la 30.301. Acabo de explicarlo. La gestión de documentos como uno de los aspectos que influyen en el sistema de gestión de la organización, ¿vale? Lo único que me preocupa de esto, ¿vale? Es la última parte de este principio, que dice: los documentos se entienden como cualquier tipo, que dice, perdón, la información que incluye, la gobernanza de la información incluye también esto, lo que está detrás de la coma a mí me inquieta, información en la mente de las personas, ¿vale? ¡Wow! Voy a hacer gobernanza de la información que está en la mente de las personas. Me resulta un poco difícil, estoy segura de que con la ISO 30.301 no lo vamos a hacer, ¿vale? No sé si se puede hacer, sinceramente, ¿vale? Es casi como entramos en una para mí, cuando me dicen voy a hacer gobernanza de la información que está en la mente de las personas, pienso, es una especie de gran hermano o algo así, o ¿qué estamos pensando? O llegaremos al punto en que nos van a insertar a cada uno de nosotros un chip y por lo tanto sea posible. Es posible, pero seguramente yo ya estaré jubilada. La siguiente, ¿vale? Principio es diseñar la gobernanza de la información como elemento clave de la estrategia corporativa. Claro, es lo que hacemos con la ISO 30.301, ¿vale? En una forma muy estructurada, ¿vale? Muy estructurada de todos los sistemas de gestión, en el que hay un escalón en el cual nosotros primero identificamos los requisitos de los que está nuestro contexto. Después nos aseguremos el compromiso y el liderazgo de la alta dirección. Después planificamos, hacemos objetivos y planes. Y después hacemos la operación, después hacemos la parte operativa. Y la parte operativa se apoya en los recursos, tanto materiales como de personas, en la competencia y concienciación de las personas, en la comunicación y en esa información documentada que forman parte de los procedimientos. Por lo tanto, aquí no tengo peros, ¿vale? Aquí me parece que este principio
se cumple perfectamente con la implantación de un sistema de gestión para los documentos. Nos vamos al tercer principio. El tercer principio es la integración de la gobernanza de la información en la gobernanza corporativa. Esto que se estaba explicando antes, ¿vale? Vale, claro. Y es por lo que os decía antes, el sistema de gestión es único en una organización. Por lo tanto, la integración de un sistema de gestión para los documentos está en la base de todas las propuestas de las normas de sistemas de gestión. ¿Vale? No pretendo hacer un sistema de gestión de la información o de los documentos que no esté integrado con la gestión de la información, porque entonces estoy haciendo, como decimos en España, un pan con unas tortas. No vale la pena. ¿Vale? No vale la pena hacer que la gestión de la información o la gestión de los documentos es algo aislado en la organización que se rige por sus propias normas y que no tiene nada que ver con el resto de la organización. Eso no es lo que realmente nosotros estamos buscando con esta norma. Por lo tanto, nos vamos al siguiente principio. El siguiente principio de la gobernanza de la información es asegurar el liderazgo y el compromiso. ¿Vale? Claro, nosotros tenemos un capítulo en todas las normas de sistemas de gestión que se llama así, liderazgo y compromiso, y que tiene unos requisitos específicos, sin los cuales es, bueno, ahí me he colado, es un sin los cuales, no son los cuales, sin los cuales no es posible implantar un sistema de gestión para los documentos. Y además, no solo eso, sino que la alta dirección en un sistema de gestión tiene un papel enormemente activo porque hay una serie de requisitos que se denominan revisión por la dirección. En esa rueda que estábamos viendo, el acto de verificar, de chequear si lo que está funcionando es, si lo que estamos haciendo está funcionando, ¿vale? Se llama revisión por la dirección y tiene que ser hecho por la alta dirección y revisando que si está funcionando lo que hemos decidido hacer y lo que hemos decidido, lo que hemos planificado y lo que estamos haciendo. ¿Vale? Seguimos al siguiente, construir la gobernanza de la información de forma colaborativa. ¿Vale? Nosotros en los sistemas de gestión hablamos de partes interesadas y que se establecen en el alcance de qué es lo que vamos a hacer. Y tenemos que establecer, ¿vale? Ciertamente, aquí cuando hablamos de agilidad y cooperación, ¿vale? Yo no veo estos conceptos en los sistemas de gestión, ¿vale? Pero explícitamente, pero realmente son, yo creo que se entienden de forma implícita en la implantación de un sistema de gestión para los documentos que tiene esa idea de mejora continua, ¿vale? La agilidad es parte de conseguir los objetivos de una organización, ¿no? Si tenemos unas nuevas partes interesadas, nuestro sistema de rueda, ¿vale? Va a hacer que tengamos en cuenta esas partes interesadas, ¿no? Y esos esfuerzos interdisciplinarios yo creo que también es como un poco está en el ADN de los sistemas de gestión. Y bueno, creo que este principio es un sí o sí, soporta el cumplimiento legal y cualquier requisito obligatorio, pues claro, para implantar un sistema de gestión cualquiera, pero también un sistema de gestión para los documentos, la identificación de los requisitos legales de negocio y de otra índole es la base de la implantación del sistema de gestión. Cuando uno no puede implantar un sistema de gestión que no cumpla con los requisitos legales, no tiene posibilidad. ¿Vale? Y el siguiente principio, alineación de la gobernanza de la información con los objetivos de negocio. ¿Vale? Pues nosotros esto lo hacemos en los sistemas de gestión y por lo tanto en los sistemas de gestión de documentos de la ISO 30301 porque lo que decimos es, primero hay que planificar. ¿Y qué significa planificar? Definir los objetivos. Y después de definir los objetivos estratégicos tenemos que poner los planes para cómo los vamos a alcanzar. ¿Vale? Y después, cuando tenemos esos planes, nos vamos a la planificación operativa. ¿Qué vamos a hacer en el día a día, en las operaciones? Y después, en la mejora continua, tenemos toda la evaluación del rendimiento y la asunción de todos los potenciales cambios en el contexto, los requisitos y las partes interesadas. De manera que este principio parece que lo cumplimos en su totalidad. ¿Vale? Garantizar que la gobernanza de la información apoye la seguridad de la información y la privacidad. Claro,
en el sistema de gestión para los documentos, estos controles están detallados en la parte operativa de cómo se gestionan los documentos, incluyendo un proceso documental de control de acceso y un requisito de que las aplicaciones informáticas que gestionan esa información o que procesan esa información lo implanten. Y garantizar que apoye la calidad e integridad de la información, ¿vale? Aquí tenemos todos estos adjetivos. Podemos ver que están los que he dicho antes, las 4 características que se reconocen a los documentos fidedignos: autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad. Se añaden más características, ¿vale? Un documento es confiable. Creo que un documento confiable, en inglés trustworthy, probablemente es el mismo concepto de documento fidedigno, dicho de una manera más moderna, y que probablemente habrá que mirar si realmente hay que cambiar ese uso del lenguaje, ¿no? Si el uso del lenguaje es mejor decir documento confiable que decir documento fidedigno. Probablemente es lo mismo y se tendrá que analizar, pero por ahí va. Si no es exactamente lo mismo, por ahí va. Precisa, otra de las cosas, tiene que ser la información precisa, ¿vale? Yo creo que la información precisa está incluida en el concepto de fiable, en el concepto de fiabilidad. Y relevante. Bueno, ¿cómo sabemos cuál es la información relevante y la no relevante? Bueno, los sistemas de gestión para los documentos nos obligan, ¿vale? Si implantamos esa norma, nos dice es que antes tenemos que determinar previamente qué es la información que se debe crear en cada proceso de negocio. Por lo tanto, lo que intenta el sistema de gestión para los documentos es que no se cree información irrelevante, porque si no se crea información irrelevante, luego no me es necesario separar la relevante de la irrelevante. O por lo menos si he determinado cuál es la relevante, la gestiono desde que se crea, mientras que si soy capaz, si las organizaciones crean información irrelevante, tengo 2 posibilidades. O aplico la valoración y después la elimino al pasado poco tiempo, ¿vale? Es muy raro que sea irrelevante desde el inicio, porque si se está creando es para algo sirve, aunque sea solo para un día o para 2 días o para 3, pero para algo sirve. Y si realmente es irrelevante del todo, porque durante el trabajo la gente se dedica a cambiarse las fotos de los niños o del último viaje, pues entonces eso ni siquiera entra dentro de la gestión de la información. Fomentar una cultura de colaboración y de compartición de conocimientos, ¿vale? Dentro de los sistemas de gestión para los documentos ISO 30301 se incluye el uso y la reutilización, pero al mismo tiempo que el control de acceso, que incluye la confidencialidad, la privacidad y la seguridad. Lo que sí es cierto, ¿vale? Es que ¿qué se nos queda fuera? En los sistemas de gestión para los documentos, como estamos hablando de una organización, el concepto de interoperabilidad, que es muy importante, yo creo, en la sociedad en la que vivimos, no está. Y seguramente es algo que tenemos que mirar de aquí al futuro para que el tema de la interoperabilidad pero no solamente en los sistemas de gestión para los documentos, sino probablemente en todos los sistemas de gestión de las organizaciones. Por tanto, aquí tenemos, así como decía al principio, pues no sé cómo se gestiona la información que está en la mente de las personas, realmente tengo que reconocer que no se trata el tema de la interoperabilidad. Adoptar un enfoque basado en riesgo. Bueno, le podría pasar la palabra a Anaí, que es una especialista en el tema, ¿vale? Pero es que los sistemas de gestión para las organizaciones ISO 30301 y todas las demás, ¿vale? Son grandes sistemas de prevención de riesgos. Es decir, yo, ¿por qué formalizo mi sistema de gestión de una organización? Porque si yo entiendo el riesgo como el efecto de incertidumbre en la gestión de los objetivos, yo implanto un sistema de gestión para estar más seguro de que voy a conseguir esos objetivos. Por lo tanto, es un gran sistema de prevención. Y todos lo son, ¿vale? Porque lo que intenta asegurar es que yo voy a conseguir esos objetivos. Y por lo tanto analizo los riesgos de no conseguirlos y mitigo los riesgos o convierto esos riesgos en oportunidades para seguir mejorando.
Asegurar la disponibilidad y accesibilidad de la información para los interesados autorizados, pues realmente todos los controles operativos que podemos hacer en un sistema de gestión para los documentos se basan, o sea, el objetivo final es que la información esté disponible cuando se necesite para quien lo necesite. Es decir, nosotros, y eso se puede asimilar a los objetivos de la gestión documental en general, ¿vale? Porque realmente nosotros no gestionamos la información para nada, gestionamos la información para que se use cuando se necesita, ¿vale? Lo que además en la evaluación del desempeño, que es propia de los sistemas de gestión y de la mejora continua, pues además establecemos un marco sistemático para revisar, ¿vale? Que eso se está produciendo y para ver que cuando cambia el contexto tenemos que cambiar ciertas cosas, ¿vale? Y el gobierno de la información a lo largo de su ciclo de vida, pues los que nos dedicamos a esto de hace mucho tiempo creemos que justamente esto es una de las cosas que nadie nos discute, el saber cómo se gestiona esto, ¿no? Desde la creación hasta lo que nosotros llamamos disposición, los procesos, ¿no? Hasta que decidimos si algo se debe conservar para siempre o se puede eliminar porque ya no nos hace falta. Apoyo a la cultura corporativa, ¿vale? Obviamente no puedo implantar un sistema de gestión documental sin entendimiento de esta cultura corporativa, siendo la concienciación uno de los puntos importantes de la implantación de un sistema de gestión, ¿vale? Y aquí el apoyo a la sostenibilidad, ¿vale? Sostenibilidad, otra palabra que ha entrado de lleno a la gestión de nuestras organizaciones. Claro, nosotros, ¿cómo metemos la sostenibilidad en el sistema de gestión para los documentos? Pues en las expectativas de la sociedad, en cada una es una de las partes interesadas cuando implantamos un sistema de gestión de documentos y la sostenibilidad entra por ahí, ¿vale? Y se materializa en el liderazgo y compromiso de la dirección. Dicho esto, y en los últimos minutos, porque voy viendo que en el chat se llena de cosas y me está dando cosa que no poder contestar alguna de las preguntas, ¿vale? Yo tengo estas dos realidades, ¿vale? ¿Cómo hago? ¿Qué veo? ¿Qué puedo hacer en una organización en concreto, en la práctica? ¿Vale? Ahí, situación 1, ¿vale? La que yo me encuentro ahora más frecuentemente. Realmente el programa de gobernanza de la información es un programa de gobierno del dato. Vamos a decir que los programas de gobierno del dato y la metodología de gobierno del dato se han vendido muy bien, ¿vale? Aquí tengo un esquema de gobierno del dato. Además, curiosamente, en España, por lo menos, aquí no se habla de gobernanza del dato, se habla de gobierno del dato. Se tradujo así la primera vez y hablamos de gobierno del dato en todas partes. En muchos sitios se están creando unidades de gobierno del dato. Tenemos especialistas que dicen que son analistas de datos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos tener una situación 1, que es el programa de gobernanza de la información, realmente es el programa del gobierno del dato. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer valer lo que tenemos aquí? Bueno, yo solo puedo dar aquí un consejo práctico, ¿vale? Toda la gestión documental tiene mucho que apoyar y mucho que decir a los programas de gobierno del dato. Para empezar, porque tenemos que meter dentro de esos programas de gobierno del dato algo que la mayor parte de las veces, al menos los que yo conozco, que son unos cuantos ya, en la dimensión de cómo valorar los datos, es decir, los datos tienen que tener un ciclo de vida también. Y eso normalmente en las metodologías que se están utilizando queda muy, muy, muy desdibujado, queda muy, muy, muy minusvalorado, diría yo, ¿no? Bueno, así estamos, incluso, bueno, no sé si a nivel europeo conocéis algunos que hay todo un programa que se basa en los data space, ¿no? Que se llaman, que son realmente espacios donde las distintas espacios de datos, donde se comparten en bajo dominio los datos del turismo, por ejemplo, los datos del patrimonio cultural, sería otro data space. Bueno, estamos trabajando con ellos desde el programa e-archiving, que la presentación que ha hecho Naí me da pie a poder contar esto, con los especialistas de los data space, cómo hacemos para unir con la idea de los datos no solamente hay que gestionarlos en el día a día, sino que también hay que guardarlos para el futuro, ¿no? Y probablemente por ahí vamos. Pero esta es una situación muy corriente. Aquí probablemente pues tenemos que aceptar que el sistema de gestión para los documentos no tiene sitio
¿vale? O no tiene sitio de momento. Una situación 2, ¿vale? Esta que a algunos os gustaba cuando he hecho la encuesta. El programa de gobernanza de la información tiene 2 patas, el gobierno del dato y el sistema de gestión para los documentos. Vale, aquí estamos bien. Aquí en el sistema de gestión para los documentos podemos basarnos en la ISO 30301 y podemos empezar a tender puentes con los programas de gobierno del dato. Estoy trabajando muchísimo en esta aproximación y es muy interesante. Y creo que probablemente por ahí hay un futuro. Pero podemos tener una tercera situación, y es que se quiera implantar un programa de gobernanza de la información y no se sepa por dónde empezar, ¿vale? Entonces, sí que estoy yo aquí diciendo, ojo, que yo tengo una norma que os puede valer, porque podemos implementar un programa de gobernanza de la información con la ISO 30301, siempre y cuando, ¿vale?, cumplamos las siguientes condiciones. Que el documento se utilice en su extensión más amplia. Es decir, que se entienda por documento no solamente los PDFs, sino que se incluya todo tipo de información gestionada como evidencia o activo de la organización. Y si yo digo todo tipo de información gestionada como evidencia o activo de la organización, prácticamente digo toda la información, menos la no relevante. Ese, por lo tanto, sería mi condición. Si yo con esta condición y adaptando el lenguaje, por lo tanto, a lo que mi organización entienda, en algunos sitios, ¿verdad?, hemos llegado, para poder hacer este link, hemos llegado a decir, bueno, pues vamos a llamarle gestión de documentos y activos de la organización. No tenemos problema por adaptar cosas que se entiendan mejor. Si yo consigo hacer eso, ¿vale?, todos y cada uno de los requisitos de la ISO 30301 nos sirven para hacer un programa de gobernanza de la información. Os lo dejo pensando. Y ahora yo he acabado, llega la hora de daros las gracias por haber aguantado. Me gusta tanto el tema, me apasionó tanto que pensaba que iba a tardar menos. Pido disculpas porque me haya alargado un poco de más y no sé si tenemos tiempo, Anaí, para alguna pregunta. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Carlota. Uy, que no me veis. De hecho, tenemos preguntas en el chat que ahora te voy a ir pasando. Mira, acaba de llegar una, por ejemplo, de Aniol. No sé si las ves tú, ¿eh? Pero Aniol pregunta, Sí. si documento es una concepción amplia, ¿distinguirías los ficheros de datos de los documentos? No necesariamente. No sé si ficheros de datos, conjuntos de datos, datos. O sea, probablemente tengo que hacer cosas operativamente, cosas un poco diferentes con cada tipo de información, pero ya lo tengo que hacer, ¿vale? Ya tengo que hacer cosas a nivel operativo un poco diferentes con cada tipología de la información. Pero como concepto global de meterlos en un sistema de gestión, la respuesta es sí. Muy bien. Es decir, no los distinguiría, porque son, es la parte, digamos, en la cual yo puedo utilizar todos los requisitos de los sistemas de gestión teniendo esa concepción amplia. Perfecto. Tenemos dos dudas más, pero antes me ha gustado cuando hablabas de los ficheros, de estas carpetas colgantes, que hay gente en el chat que se ha sorprendido de que todavía se usen, ¿no? Y otras personas decían, sí, en nuestro país o en nuestra organización todavía se usan. Así que todavía se usan. Nos ha llegado una pregunta por el chat que preguntaba Ahí, si me permitís, Sí, perdona, disculpa, Anaí, lo siento. Es que fui yo la que puse en serio, o sea, todavía se utilizan. Soy María Lama, soy gestora documental, trabajo en ingeniería desde hace 20 años. Y bueno, sí, los 6, 7, igual hasta los 10 primeros años utilizamos documentación en papel, utilizamos carpetas colgantes, pero bueno, los últimos 10, algún resquicio, algún director de proyecto, pues más de la vieja escuela, digamos,
quería tener algún tipo de documento en papel y se le hacía una copia y la guardaba en carpetas, y cuando había una revisión nueva se le quitaba la vieja y se le daba la nueva, pero desde luego en lo que es la ingeniería, yo creo que por lo menos hace 8 años, vamos a dejarlo en el 5 por no, bueno, por a lo mejor diferentes tipos de empresas o de tamaños de empresas, yo no he visto más carpetas colgantes. Y me sorprendió muchísimo, la verdad. Pues alguien en el chat todavía las usa, ¿verdad? Pero Sí, me si llamó todavía, muchísimo la atención. si todavía se usan, seguro que no por mucho tiempo. Eso creo que sí que lo podemos aceptar todos. Sí, ¿Alguna cosa, yo alguna pienso que sí. Gracias. alguna Sí, pregunta más, Anaí, que creas sí, que sí, interesa sí. que resuelva? Nos preguntan qué relación tiene la ISO 30301 con la ISO 10013. ¿Sabes cuál es? La de Sí, información sí, documentada. bueno, la ISO 10013 es una ayuda, una guía para gestionar la información documentada e implantar la ISO 9001, ¿no? Pero sí, he ido subiendo en el chat y estoy viendo un poco la pregunta, el contexto, ¿no? En que dice que tengo problemas con el área de calidad de la organización de trabajo porque no entienden el trabajo en conjunto con mi área de centro de documentación y la aplicación desde mi área de la ISO 30301. Bueno, desgraciadamente puede ser algo que sucede con cierta asiduidad, ¿o no? Pero yo entiendo que vamos limando asperezas, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que una de las maneras de hacerlo entender es ese diagrama que yo os he puesto cuando explico. Yo por lo menos es lo que intento cuando me sucede algo parecido. Vamos a ver, los documentos en general, la información, como le queramos llamar, con esa etiqueta, ¿vale? Pues es un conjunto amplio, ¿vale? La información documentada es un subconjunto de eso. Y ese subconjunto se produce precisamente porque yo implanto una norma de sistemas de gestión que tiene unos requisitos específicos de documentación, de información documentada. Es decir, yo si no estoy implantando una norma de sistema de gestión, probablemente no tenga una política, no tenga un plan, no tenga unos procedimientos, pero si lo tengo, es casi obligatorio, ¿vale? Que yo tenga ese tipo de información. Eso es la información documentada. Gestionar esa información documentada no tiene sentido que se haga de una manera diferente a la que gestiono, a lo que gestiono el resto de la información de la organización. Así que yo diría que a esa pregunta, a ese contexto, estamos condenados a entendernos, aunque probablemente pues no sea un camino muy fácil. Digamos que también se puede explicar que información documentada fue un término de consenso que se hizo con todos los comités que tienen normas de sistemas de gestión para intentar resolver el embrollo en que nos habían metido los sistemas de gestión cuando distinguían, bueno, el inglés, perdón, el lenguaje en inglés, cuando antiguamente los sistemas de gestión distinguían entre documentos y registros, ¿vale? Que llegabas al punto en el que ya a mí me ha pasado, hace 20 años, es cierto, pero a mí me ha pasado. Yo he llegado a una organización que estaba implementando no la norma ISO 30301, que entonces no existía, sino estaba implantando simplemente un sistema informático de gestionar la documentación de toda la empresa, digamos, de manera corporativa, para romper los reinos de taifas que había en ese momento. Y cuando llegamos al responsable de calidad, se puso delante del armario, sí que era un armario con carpetas colgantes en ese caso, ¿vale? Se puso delante, le echó la llave y dijo, aquí no tocáis. Esto es el archivo de calidad, esto es mío y esto no es de la organización, esto es mío, ¿vale? Pues bueno, supongo que con el tiempo ese archivo ya forma parte de la gestión corporativa de la organización, porque no tenía sentido, ¿vale? Ese aislamiento de una función. Pasa mucho cuando se ha implantado una ISO 9001 desde hace muchos años, ¿verdad? La ISO 9001 malentendida, yo creo, en algún momento creó esos silos de información eh, solo para demostrar que se está cumpliendo con el sistema de calidad. Espero haber resuelto.
Carlota, no sé si quieres que te lea yo las preguntas o vas mirando tú porque veo que tienes el chat controlado. Tengo el chat controlado, pero dime Vale. más o menos hacia dónde. Sí, Porque, Rafael nos pregunta por la valoración de los documentos. Dice, la valoración de los documentos ocupa un espacio importante en la ISO 30301. ¿Qué recomendarías al respecto? cumplir con los requisitos, esa es muy fácil. Bueno, es muy fácil decirlo, luego hacerlo se Claro, complica cumplir más. los requisitos, o sea, cumplir con los requisitos está bien, pero quizá ponerlos en práctica no es tan fácil, pero es cierto, sí. Luego también nos preguntan sobre las relaciones de transparencia y confidencialidad en la gestión documental y la gobernanza de la información en una administración. ¿Cómo Bueno, podemos...? esta es la lucha de siempre, ¿no? O sea, quiero decir, eh, las normas no nos vienen a solucionar nuestros problemas con los que tenemos que convivir. En todos nuestros países, por lo menos, o sea, no me he estudiado la legislación de todos los países de Latinoamérica que estáis aquí representados, pero las de unos cuantos sí, ¿vale? Y no se parecen bastante a lo que nosotros tenemos en España también. La tensión que hay en nuestros corpus legislativos entre el corpus legislativo de la transparencia y el corpus legislativo de la confidencialidad o la privacidad, pues está ahí. O sea, es decir, ahí está. Y ahí tenemos hasta organismos, ¿no?, que tienen que dirimir los conflictos, porque los hay, conflictos de intereses. Una norma no te va a resolver ese problema. Una norma te va a ayudar a sistematizar cómo resuelves ese problema, pero no te lo va a resolver. Por lo tanto, ese problema está ahí. Cuando tú implantas una norma de sistema de gestión para los documentos, tienes que mirar tus requisitos legales, y tus requisitos legales son tanto cumplir con la transparencia como cumplir con la protección de datos. Y cómo se comen juntos, pues eso es lo que tenemos que decidir en cada uno de los casos. También tenemos otra pregunta de John Francisco que dice, Carlota, ¿estarías de acuerdo en que el Records and Information Management es el equivalente a manejar cualquier tipo de información a través de la ISO 30300? Sí, puede ser, siempre y cuando yo tenga ese concepto amplio, ¿vale? Ese concepto amplio del que he hablado al final. Entiendo que mi última, esto seguramente fue una pregunta de antes, ¿vale? Pero es lo que quería representar con la última diapositiva que he puesto, sí. Y Tania nos pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos que hemos enfrentado o se están enfrentando en la implementación de nuestra iniciativa de gobernanza de datos? ¿Desafíos para quién? Es un poco... Respecto a nuestras carreras como ingenieros de la información. Bueno, Supongo que para nosotros, ¿no? los desafíos son muchos, ¿vale? O sea, pero no sabría decir exactamente contestar a esa pregunta, porque digamos que lo que sí tenemos, ¿vale? Seguro es que en este momento eh, la madurez que tiene un sistema de gestión para los documentos o simplemente la gestión documental no la tiene el gobierno de datos. Es decir, nosotros hemos llegado al punto donde estamos, donde somos capaces de distinguir las buenas prácticas y donde hemos sido capaces de hacerlo hace mucho más tiempo que lo que se puede llamar un programa de gobierno de datos, que es algo relativamente reciente. Entonces, a ver, lo digo desde mis años, ¿no? O sea, la experiencia es un grado, y la experiencia en la normalización, por supuesto que es un grado. Cuanto más experiencia existe, más capaz eres de saber cuáles son las buenas prácticas y cuál es lo que te puede servir en un contexto o en otro. Para mí, a mi modo de ver, el gobierno de los datos, tal como se plantea ahora con las metodologías, la metodología DAMA, por ejemplo, que es la que más se utiliza en los programas de gobierno de datos, si lo comparamos a nivel de madurez con lo que sabemos de gestión documental, está mucho más abajo. O sea, no hay un nivel de madurez. Por lo tanto, los desafíos son muchos más que cuando nos enfrentamos a un sistema de gestión de los documentos. Y yo creo que mirarse en el espejo de algo que está más maduro siempre es bueno. Por lo tanto, eso es lo que yo intento hacer cuando me encuentro con estos temas.
Luego Robert nos pregunta, en la norma 9001 se habla de información documentada y se diferencia entre documentos y registros, ¿no? Y entonces dicen, ¿no deberían estar alineados en todas las normas ISO este tipo de definiciones? Están alineadas. O sea, la definición de información documentada es exactamente igual en todas las normas ISO de sistemas de gestión. Información documentada vino a sustituir a los términos records y documents, y solamente en las notas de aplicación de la definición se explica para que esa transición se pueda entender, pero no hay una diferencia entre registros. Había, digamos, hasta el 2012, y ya han pasado, ¿qué?, más de 12 años, ¿vale? Había una diferencia entre registros y documentos desde el 2012 y luego materializado en las normas más vendidas, la ISO 9001, la ISO 14001 desde el 2015, esa diferencia no existe, ¿vale? Esa otra norma que se ha dicho ahí, la 10.013, si no me equivoco, intenta hacer esa transición, ¿vale? Está sobre todo explicando qué significa información documentada, ¿vale? Y como todas las transiciones, desde algo que está muy arraigado, pues no, a veces no es fácil, ¿vale? Y hay mucha gente que lleva muchos años en el sistema de gestión de calidad y todavía sigue pensando que hay diferencias entre registros y documentos. Nani nos pregunta si esta norma es compatible con la metodología de MBOK, de gestión de datos, de MBOK. Debería ser. Debería ser. Tenemos que. Mira, puede ser un buen ejercicio, puede ser una buena tesis aquí para los universitarios y los académicos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos el link entre una cosa y otra? Pero sí, debería ser. Muy bien. Y luego hay un comentario, no sé, creo que no es pregunta, Pilar nos dice, yo tengo una pelea a muerte con una delegada de protección de datos que no me deja hacer expurgo porque no diferencia un log de otra cosa. Y me tienen un archivo de empresa que parece el depósito del Ayuntamiento de Madrid de 1985, pero a nivel digital. Sí. No sé si podemos Bueno, darle alguna solución. yo creo que todos pasamos por momentos en los que nos encontramos con situaciones que hay que resolver. A veces las normas nos ayudan, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que las normas ayudan a veces a desatascar este tipo de problemas, porque no es lo mismo que lo diga yo porque soy yo, oye, mira, es que lo dice la norma ISO, que hay que hacer valoración y hay que destruir los documentos cuando ya los necesitas. Así que las normas nos ayudan, ¿no? En teoría. Nos tienen que Salimos de ayudar, aquí. porque cuando yo por lo menos mi experiencia es, o sea, oye, cuando le dices a un jefe, no, oye, que no lo digo yo, que es que lo dice esta norma ISO, ya te mira de otra manera. Ujú, totalmente. Luego me quedo yo con lo que comentabas al principio, ¿no? De entender los conceptos, de lo importante que es y de entender que no todas las normas sirven para todo y que tenemos que buscar aquella que nos ayuda en cada momento, ¿no? Para hablar con la dirección, para empezar un proyecto, para la problemática que tengamos en cada momento, ¿no? Y que sean un recurso realmente. Yo se lo digo mucho a mis alumnos, que las normas ISO son un recurso que nos ayuda y que tampoco hace falta, ¿no?, seguirlo todo a rajatabla y tal, pero sí que dan mucha información y sí que nos ayudan, pues a veces, ¿no?, cuando tenemos dudas como las que han salido aquí en el chat, ¿no?, o problemas. Muy bien, no sé si hay alguna duda más. Comentaros también, por si no lo sabéis, que en la Escuela de Archivística tenemos un curso que impartimos Carlota Bustelo y yo misma, precisamente sobre implantación y auditoría de la norma ISO 30301. Porque si alguien está interesado o interesada en conocer un poquito más sobre el curso, nos podéis escribir o podéis escribir mejor a la coordinación, ¿vale? Que os he dejado el correo por ahí. Luego también recordar que esto se graba, que estará disponible en YouTube, que nos va a encantar que nos etiquetéis y que comentéis, ¿no?, lo que os ha parecido y que nos sigáis en redes sociales porque allí es donde publicamos todas las actividades que hacemos, como por ejemplo este webinar. Y nada más, agradecer, Carlota, una vez más, agradecerte todo tu trabajo y toda la labor que haces de difusión, y el estar aquí hoy, pues para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Un placer.